Oyen, pero no entienden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, Diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de julio 13 del 2020 según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué les hablas a la gente en parábolas? Él les respondió: es que a ustedes se les ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan y entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oirán pero no entenderán, mirarán pero no verán, porque se ha endurecido el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado los ojos, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen pues la parábola del sembrador. Sucede a todo al que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce, unos 100, otros 60, otros 30. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. La parábola del sembrador, que muchas veces se explica, y la he explicado varias veces, pero hoy lo que quiero es explicar esto. Oyen, pero no entienden. Y lo explico en relación con mis hermanos reformados y con la gran mayoría de los cristianos católicos romanos, inclusive con algunos de nuestros hermanos ortodoxos. Muchos leen el Evangelio, leen la Biblia. Muchos, sobre todo estos que se quieren hacer pastores, lo entienden con sus propias capacidades racionales. Creen que la palabra de Dios es lo mismo que una palabra escrita, porque ven un libro, ellos hacen sus imaginaciones, sacan sus conclusiones y quieren enseñar no lo que dice la palabra y el sentido de Dios, sino aquello que ellos mismos están inventando y creen que es bueno. Me he encontrado a no pocos reformados que atacan directamente, por ejemplo, a la Santísima Teotocos y Siempre Virgen María, cuando ella es la madre de nuestro Señor Jesús y nadie puede decir que no es cierto. Y ni siquiera se ponen a pensar que humanamente no hay un solo hijo que se precie de serlo, que permita que alguien hable mal de su madre sin reclamarle. Yo no puedo entender a estos reformados que van en contra de su madre católica romana, a golpearse, a lastimarse, a denunciarse unos a otros, porque no lo entienden. Oyen, pero no entienden. Ven, pero no pueden captar. Hay una diferencia enorme, porque el Señor se lo dice a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que Él llamó. Los que se han quedado con Él. No por allá en donde se me ocurre a mí abrir una iglesia, hacer una congregación. No, son los que Él llamó cuando Él quiso, y somos hasta la fecha aquellos que sigue llamando Él a través del tiempo directamente, porque lo hace a través de nuestro corazón. En mi caso, no fue la iglesia la que me llamó. Yo ni siquiera conocía la iglesia ortodoxa. No fue tampoco la iglesia romana la que me llamó a mí. Fue Dios el que poco a poco, a través de las personas, y ni siquiera al principio de los sacerdotes, fue el que desde el interior de mi corazón me fue llamando, hasta que me sedujo y me convenció para que yo entregara mi vida con Él.
Y es sin duda el Señor el que me va guiando y el que me explica las Escrituras para que yo las comparta con ustedes. ¿Y quién las va a entender? Solamente aquel que se preste verdaderamente. El que es un soberbio, el que piensa que puede contradecir, el que piensa que él mismo construye su iglesia, su congregación, ese no es de Dios. Y fíjate bien dónde quieres estar tú. Porque yo te podría decir que yo dejé mis empresas, dejé mi vida personal, dejé la vida como la tenía con mi familia para comenzar a hacerme un pobre sacerdote que va atrás del Señor, para ti, para servirte a ti. Y en todo esto, muchos que me conocen dicen, está loco, es un fanático, pero yo te comparto que no hay felicidad más grande que aquella que la que estoy viviendo ahora. Lo mismo quiere Dios para ti. Y no es ni un opio de los pobres, ni una manipulación, porque todo esto es meta racional y solamente se entiende en la conciencia cuando Dios te lo concede. Que Dios se los conceda a cada uno de ustedes, los que de veras lo buscan, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.